Hola. Bueno, muy buena tarde para todos. Es para mí un gran placer estar en esta tarde con ustedes. Agradezco a todos los que desde su rodilla y desde todo lo que hicieron para que este servidor pudiese estar esta tarde aquí con ustedes. Me gozo, me place de verdad, de corazón, el poderme encontrar con ustedes, personas muy queridas, muy amadas por todos nosotros. No se nos olvida a los colombianos que hace 2 años nos trataron muy bien, mejor que en Colombia, y aquí nos hicieron sentir como en casa, y yo de verdad que quería venir. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, con respecto a la obra de Dios, cuando uno se dispone para hacer la obra de Dios, uno debería preguntarse unas cosas antes de iniciar la labor de la obra de Dios. Una obra que demanda mucha responsabilidad y mucha exigencia, ¿verdad? La obra de Dios, nada más y nada menos que la obra de Dios, no es barrer la casa, es la obra de Dios, no es lavar el baño, es hacer la obra de Dios, y esto demanda, esto exige demasiado de la persona que se dispone a hacerlo. Primera pregunta que uno debería hacerse con respecto a la obra de Dios: ¿quién lo va a hacer? Y esa pregunta tiene su respuesta en el llamado de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Pues solamente una persona que haya sido llamada. ¿Por quién? Por Dios, porque es la obra de Dios, a realizar esa tarea que es de Dios. Segunda pregunta: ¿por qué lo va a hacer? Pregunta obligatoria: ¿por qué va a hacer la obra de Dios? Y esa pregunta tiene su respuesta en la necesidad. La necesidad en sus múltiples facetas y en sus múltiples variantes. Primero, la necesidad de que Dios sea glorificado, de que Dios sea honrado, pero también la necesidad de que el pueblo de Dios sea rescatado, de que sea liberado, etcétera. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué va a hacer? Va a ser la obra de Dios, muy bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué va a hacer? Esa pregunta tiene su respuesta en la misión. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea realmente? ¿Qué es lo que Dios le está encomendando que haga? La cuarta pregunta: ¿cómo lo va a hacer? Detálleme por dónde comienza, cuál es el desarrollo y cuál sería la finalización de esa tarea que usted dice que le ha encomendado el Señor. Y esa pregunta tiene su respuesta en la visión, con V, visión. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, ahí ya van 4 preguntas. El tema es que uno muchas veces se pone a hacer la tarea, la obra de Dios, no se hace las preguntas correspondientes, y cuando aparecen los problemas, porque van a aparecer de seguro, cuando aparecen las tribulaciones, porque van a aparecer de seguro, cuando van a aparecer esas como incongruencias, porque van a aparecer de seguro, ahí es cuando uno, decimos en Colombia, como que se atortola y como que no sabe qué hacer con respecto a la obra de Dios. Quinta pregunta: ¿para qué lo va a hacer? ¿Para qué? Y esa pregunta tiene su respuesta en el propósito. Que siempre que nos preguntamos el para qué, estamos tratando de encontrar el propósito. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Ya van 5. Estamos jugando con el quién, por qué, cómo y para qué. Siguiente, que sería la número 6. ¿Con quiénes lo va a hacer? Porque es obvio que esta tarea yo no la puedo hacer solo. No fuimos llamados a hacerlo solos. Por eso el concepto de eclesia, en el griego, de iglesia, o sea, de congregación. Porque usted y yo lo tenemos que hacer juntos. Usted tiene que poner lo que tiene, yo tengo que poner lo que tengo, y los 2 o los 3 o los que nos dispongamos para la tarea, pues vamos a hacer la tarea, pero no uno solo. No uno solo. Siguiente pregunta: ¿dónde lo va a hacer? Pregunta crucial, ¿no? Dice uno, donde sea, con el corazón en la mano. Donde sea no, porque usted tiene que hacerlo donde Dios le está diciendo que lo tiene que hacer, ¿cierto? Esa pregunta tiene su respuesta en la ubicación, un punto geográfico. ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en México. Y si es en México, ¿en qué estado? Y si es un estado, ¿en qué ciudad? O lo va a hacer en Colombia, como en mi caso, o lo va a hacer en Guatemala, como los hermanos, o lo va a hacer en Miami, como los demás hermanos. ¿Dónde es que lo va a hacer? Dios lo está llamando a que haga la tarea, pero ¿en dónde? ¿A dónde? ¿Dónde se tiene que ubicar para desarrollar esa tarea? Siguiente pregunta: ¿cuándo lo va a hacer? Y esa pregunta tiene su respuesta en el tiempo. Hablamos nosotros del tiempo, y que el tiempo de Dios. A veces nos excusamos, nos escudamos y nos escondemos
detrás de eso de que todo tiene su tiempo, hay que esperar el tiempo, cuando puede ser que a mí ya se me esté pasando el tiempo hace rato y solamente me esté justificando con esos versículos torcidos, tergiversados, ¿sí?, a mi conveniencia para no hacer las cosas de Dios ya. Y hay otra pregunta que sería la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 es: ¿con qué lo va a hacer? Y esa pregunta tiene su respuesta en el recurso. ¿Con qué lo voy a hacer? Como decimos, con las uñas. ¿Con qué lo va a hacer? Con las manos. Pues sería como intentarlo hacer en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas, hacer una obra que pertenece al Espíritu, pues es imposible hacerlo. Esa pregunta es crucial y esa es la pregunta que a mí me corresponde desarrollar en su respuesta. ¿Con qué lo va a hacer? El recurso. Y el recurso que el Señor nos dejó para eso es nada más y nada menos que su santa unción. La unción del Santo Espíritu de Dios. Unción malentendida. Y hay unos desacuerdos terribles en el pueblo de Dios con respecto a la unción, con respecto a la obra del Espíritu Santo, con respecto a los dones del Espíritu Santo, con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, con respecto a si en este tiempo todavía sí o no milagros, sí o no señales, sí o no prodigios. Y puede ser que estemos en el mismo lugar, es el mismo templo, pero puede ser que nuestra cabeza no esté de acuerdo con respecto a lo que la Sagrada Escritura enseña, o al menos con respecto a lo que el hermano que yo tengo sentado al lado puede estar creyendo, puede estar pensando con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y mientras que usted y yo no nos pongamos de acuerdo con respecto a la persona y a la obra del Espíritu Santo, esto no fluye. No fluye. Hechos capítulo 1, versículo 14 es claro cuando dice que todos estos estaban unánimes juntos orando. Unánimes. Ahí habla de una unanimidad. Hechos 1:14. Unánimes en oración y ruego. No solamente juntos, sino unánimes, o sea, puestos de acuerdo. Como le enseñara el texto que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Lo realmente difícil no es reunirnos en un lugar. Lo realmente difícil es después de reunirnos ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo con respecto a temas doctrinales, pues todavía más difícil. Y ponernos de acuerdo con respecto a temas doctrinales relacionados con la persona del Espíritu Santo, pues es todavía más complejo, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del bendito Espíritu Santo, estamos hablando no solamente de una parte teórica de la Biblia. Cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando de esa parte experimental de la Sagrada Escritura. Con respecto a la unción, nos encontramos con lo siguiente. Usted me va diciendo amén si está de acuerdo con lo que dice el texto bíblico. Si no está de acuerdo con lo que dice el texto bíblico, sería rarísimo, ¿no? Ya que somos, pues, creyentes. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Bueno, el que sigue era el 5. Ahí habla de qué, miren, ni mi palabra ni mi predicación. Está hablando de la enseñanza, o se está hablando de lo que conocemos como la ortodoxia. Sí, la predicación. ¿Cuál predicación? Esa predicación ortodoxa, o sea, la derechita. Pero el apóstol Pablo, no creo que en la Biblia haya un hombre más ortodoxo que el apóstol Pablo, o sea, más derechito en la doctrina, más derechito en la enseñanza que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: ni mi palabra, ni mi predicación, o sea, mi ortodoxia, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es humana sabiduría, porque no es solamente predicar, no es solamente enseñar, no es solamente decir, no es solamente hablar. Amo la hermenéutica, amo la exégesis, amo la apologética, amo la homilética, amo la oratoria, amo todo esto. Pero tengo que reconocer que no es solamente esto. Si fuera solamente esto, pues daríamos muy bonitos sermones, muy bonitas exposiciones, quizás muy claras, quizás contundentes, quizás entretenidas, quizás exposiciones que dejaran a la gente boquiabierta, pero hasta ahí llegaríamos nosotros. Muy chévere cómo predica, muy bonito cómo predica, y ese es el asunto. A veces predicamos muy bonito y hasta ahí. Y nosotros no fuimos llamados a predicar bonito y dejarlo ahí. No fuimos llamados a ser expertos, especialistas en la Sagrada Escritura, a hablar con denuedo y dejarlo hasta ahí.
Porque de ahí tiene que salir algo, tiene que seguir algo, tiene que desembocar en algo. ¿En qué? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Pero entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que una predicación desemboca en una demostración del Espíritu Santo y de poder? ¿Todavía el Espíritu de Dios puede demostrar su presencia en un lugar? ¿Todavía el Espíritu de Dios puede demostrar su poder, su presencia, sus dones? ¿Cierto? Porque si nos quedamos solamente en la ortodoxia, pues entonces estamos nosotros cerrándole la puerta al Espíritu de Dios para que se manifieste. Y cerramos la puerta al Espíritu de Dios para que se manifieste. ¿Acaso eso no es apagar el Espíritu? Y es exactamente lo que se nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. No apaguéis el Espíritu. Pero a veces apagamos el Espíritu cuando decimos no, que eso ya no. Y yo no estoy autorizado para decir que eso ya no. Los milagros ya no. Pero ¿de dónde sacó eso? Las señales ya no, los prodigios ya no. Los dones ya no. O este sí, pero este no. Tin Marín de Don Pingüe. Entonces yo escojo cuál don sí y cuál don no. Pero ¿de dónde yo saco la autoridad? ¿Por qué me entrometo a hablar de que este sí, de que este no? Usted y yo tenemos que recibir mansamente la palabra implantada. Si eso está escrito ahí, pues eso es así. Y punto. Se acabó. ¿Está de acuerdo con esto? Ok. Con respecto a la unción, dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra vez para los hermanos de la ortodoxia derechita, pero muerta. O sea, derechita, pero fría. ¿Qué sermón tan impresionante? Todo derechitico, todo lo que dijo está en la Biblia. Y del Espíritu, no, del Espíritu nada. No hubo ninguna manifestación, no hubo ninguna demostración. El Espíritu de Dios parece que no se hizo presente. Sin embargo, habló derechitico. Predicaciones que son como las bocas de los cañones. ¿Y cómo son las bocas de los cañones? Tiene que ser derechitica para que salga el proyectil. Derechitica, pero fría. Derechitica, hablando en términos de ortodoxia, pero fría, hablando en términos de la presencia del Espíritu Santo. Con respecto a la unción del Espíritu Santo, en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice el texto: he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenían una tarea que hacer. ¿Cuál tarea? Pues ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Eso se les dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea. Pero espérese, todavía no. Todavía no, pero si ya tengo la misión, ya sé lo que tengo que hacer. Y ya tengo la visión, que es Hechos 1:8, que es vaya a Jerusalén, después Judea, después Samaria y después hasta lo último de la tierra. Sí, puede tener la misión, puede tener la visión, pero si no tiene el recurso que es la unción, pues de nada le sirve. Así que quédese en Jerusalén, ¿hasta cuándo? Hasta que sea investido, hasta que venga el recurso espiritual, hasta que sea investido de poder de lo alto. Dese cuenta que el mismo Señor Jesucristo se estaba asegurando con sus discípulos de que ellos no solamente fueran ortodoxamente derechos, sino que al mismo tiempo, a través de esas predicaciones, se diera la manifestación del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Con respecto a la unción, leemos, lo acabo de decir de memoria, Hechos 1:8, pero recibiréis, usted se la sabe, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces ahí sí ¿qué? Ahí está. ¿Me seréis qué? Testigos. Pero antes yo podía ser testigo, sí, pero testigo hasta la ortodoxia, testigo hasta la predicación, testigo hasta dictar una clase, testigo hasta dar un sermón. La idea no es que llegue hasta ahí, la idea es que avance. ¿Y cómo avanzo? Pues cuando recibe poder, viene sobre usted el Espíritu Santo y ahora sí puede ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dése cuenta entonces como la misión, vaya predique por todo el mundo, más la visión, Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, con el recurso, entonces ahora sí se torna efectivo. Amén. Con respecto a la unción, texto que también todo el mundo se sabe, Romanos 1:16, la razón por la cual el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque algunos cristianos se avergüenzan del evangelio, porque su evangelio llega hasta la letra y no pasa de la letra,
Pero Romanos 1:16 dice, pero que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque él había descubierto que el evangelio era ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, él había descubierto que cuando él hablaba, cuando él predicaba, complete usted, cuando él enseñaba, cosas pasaban. Cuando él hablaba, el Espíritu de Dios operaba. Cuando él hablaba, el poder de Dios se manifestaba. Cuando él hablaba de salvación, la gente se salvaba. Cuando él hablaba de sanidad, la gente se sanaba. Cuando él hablaba del bautismo con el Espíritu Santo, la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Pero con respecto a ese tema, pues si yo sigo creyendo que con el bautismo en Cristo de Romanos capítulo 6, ya tengo todo del Espíritu, ya tengo absolutamente todo lo que yo pudiese tener del Espíritu Santo, negando el bautismo con el Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, pues entonces hasta ahí llega mi experiencia con el Señor. Y hay algunos cristianos que dicen, no, yo en el momento de la conversión recibí todo lo que tenía que recibir y de ahí en adelante no tengo que recibir ninguna cosa. Ortodoxia derecha, pero experiencia experimentalmente en cuanto a las cosas de Dios, fríos, hermanos, fríos, ortodoxos, derechitos, reformados. Qué maravilloso esos términos. Pero si no tengo la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, pues entonces a mí me está faltando algo. Con respecto a la unción, Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, muy bueno, ayudándoles el Señor. ¿Y de qué manera les ayudó el Señor? Léalo ahí, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Sí, cuando esta gente hablaba la palabra, las señales seguían a esa palabra. Le repito, cuando esta gente predicaba el evangelio, señales seguían a la predicación del evangelio. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, toca seguir hablando hasta que nos pongamos de acuerdo. Cuando nos pongamos de acuerdo, créame, es fácil, el Espíritu de Dios se mueve, fluye, se manifiesta. Pero es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo. Sí, hace muy bien en aplaudirle, pastor. Por supuesto que sí, pero es cuando nos ponemos de acuerdo. De modo que tiene que existir una predicación para que los demás se pongan de acuerdo, para que nos pongamos de acuerdo todos. Porque entonces ahorita, sí, Señor, dame. Y el otro, ¿pero qué me va a dar si ya me dio cuando yo me convertí a Cristo? No tiene nada que darme. Y el otro, sí, Señor, dame. Y este loco que está pidiendo, si ya tiene todo lo del Espíritu que pudiese tener. Y el otro, no, porque la Biblia habla de ahí en adelante de manifestación, de ahí en adelante de demostración, de ahí en adelante de unción que se derrama y llena a cada uno de sus hijos, empoderándolos para que salgan y hagan la obra. ¿De acuerdo? Muy bien. Un adicto al poder de Dios, el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, ¿se acuerda cuando lo del aguijón en la carne? La respuesta divina, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Ahí está proyectado. ¿Y qué responde el apóstol Pablo? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Dios. Adicto al poder de Dios. Adicto al poder del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo, si no se hacía presente el poder del Espíritu Santo, no servía de nada lo que acababa de predicar. Si no se hacía presente el poder del Espíritu Santo, no servía de nada lo que acababa de enseñar. Para usted, ¿cómo es? ¿Igual o es diferente? ¿O es solamente ir a algún lugar, célula, grupo familiar, va usted, visita una familia, les lleva la palabra, les habla, les dice aquí, acá y allá, chao, hasta luego, y ya? ¿Y dónde está la demostración? ¿Y dónde está la manifestación? ¿Y dónde está el Espíritu de Dios obrando? No es que el Espíritu obra cuando se predica. Sí, pero Marcos 16:20, que ya lo acabamos de leer, dice que el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que le seguían. Quiere decir que yo predico la palabra y después de esa palabra, porque aparece la palabra seguían, enseguida de la predicación de esa palabra, tiene que venir ¿qué? Las señales, tiene que venir ¿qué? El poder, tiene que venir ¿qué? La demostración o la manifestación del Espíritu de Dios. Con respecto a la manifestación del Espíritu Santo,
por si alguno dice, pero es que eso de hablar de manifestación, pues está en la Biblia. No utilizo términos que no están en la Biblia. Primera de Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Lo lee ahí? Y ahí dice manifestación del Espíritu. ¿Cómo le parece? O sea que nosotros debemos buscar la manifestación del Espíritu. ¿Cómo le parece? Y debemos esperar la manifestación del Espíritu. ¿Cómo le parece? Y no podemos estar contentos ni satisfechos hasta que no tengamos la manifestación del Espíritu. Ahora, esto de 1 Corintios 12:7 pertenece al gran capítulo 1 Corintios 12, en donde se habla de los dones espirituales. Pero si no nos ponemos de acuerdo ustedes y yo con respecto a los dones espirituales, acuérdense que el versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y lo tremendo es encontrarse uno con que los que más ignoran de los dones espirituales no son los mundanos, sino que los que más ignoran de los dones espirituales son los mismos cristianos, los mismos que van a las iglesias. Y entonces, si el cristiano ignora los dones espirituales, después ¿cómo los va a anhelar? Como dice el apóstol Pablo: anhelen los dones espirituales. Y dice, procure los dones espirituales. Pero ¿cómo va a anhelar usted algo? ¿Cómo va a procurar usted algo que usted no conoce, que usted no entiende? Ahora, si usted es de esos que dicen dones espirituales, ya en este tiempo no, o este sí, pero este no, entonces otra vez, Tim Marín de Don Pingüe, dígame entonces cuál sí, dígame cuál no, pero ¿de dónde saca la autorización para decirme que este sí y que este no? ¿De dónde saca usted para decirme que las lenguas sí o que las lenguas no? Que las sanidades sí, que las sanidades no, que los milagros sí o que las sanidades o que los milagros no, que la profecía sí o que la profecía no. ¿De dónde saca la autoridad? De mi exégesis y hermenéutica, sí, derechitica, 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 pero fría como un témpano de hielo. Con respecto a la unción, un versículo que la saca del estadio, Hechos 10:38. Y Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La única manera de contrarrestar al diablo, es más, 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿cómo hacemos para deshacer las obras del diablo sin tener un poder que aplaste, que aniquile el poder del diablo? Y el único poder capaz de aniquilar, de aplastar, de deshacer el poder del diablo es el poder, según ese versículo, ¿es el poder de quién? El poder del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y ya ungido, este anduvo haciendo bienes entre el pueblo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué impresionante, ¿no le parece? Eso con respecto al tema de la unción. Esto a manera de introducción. También creo que mis introducciones son un poquito largas, pero me acabaron de decir que el almuerzo era a las 2. No, yo quiero saber hasta qué horas tengo tiempo, según ese reloj, porque mi reloj está por acá con una hora de otro país. ¿Hasta qué horas? Tengo la 1 de la tarde. Regálame una hora. Señor. 45. Ok, listo, 45. Muy bien. Mire, con respecto a la unción, nuestro Señor Jesucristo anduvo por el pueblo sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Usted lo encuentra en los 4 evangelios, los 3 sinópticos más Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Vemos la obra del Señor Jesucristo, y la obra del Señor Jesucristo fue una cosa impresionante, lo que el Señor hizo. Cuando enfrentó al diablo, lo venció. Cuando enfrentaba a los demonios, posesiones demoníacas, enfermedades de toda clase, ¿no es cierto? Parálisis, ceguera, sordera. Y todo eso lo hizo él gracias a la unción que Dios, Hechos 10:38, depositó sobre la persona del Señor Jesucristo. Ahora, para entender esa unción hay algunas claves. Entonces, a continuación, las claves. Y las claves son las siguientes. Juan capítulo 1, versículo 29, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29, dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, Cordero. Sí, Juan identifica a Jesucristo como el Cordero. Usted ya sabe por qué lo identifica como el Cordero, ¿no es cierto?
Es desde la mentalidad hebrea, desde la mentalidad judía, pues si alguien es identificado con el Cordero, pues ya sí sabe cuál va a ser el resultado, cuál va a ser el final. ¿Cuál iba a ser el final? Sacrificio, excelente. Siempre que hablamos de un Cordero, hablamos de un sacrificio. Sacrificio, iba a ser sacrificado, iba a ser asesinado, el Cordero de Dios. ¿Asesinado por qué? El mismo versículo me da el propósito. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál sería el propósito de su muerte? Quitar el pecado del mundo. Juan, el Bautista, identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora revise conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 22, Lucas 3, 22. Y dice, y descendió el Espíritu Santo, ya no estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora diga Espíritu Santo, y ahora diga paloma, ok, y diga Jesús, y diga Cordero. Jesús, identificado como el Cordero, y el Espíritu Santo, identificado como la paloma. Ok, entonces aquí tenemos dos símbolos, el Cordero y la paloma. ¿Y qué es lo que dice el texto? Lo que dice el texto es que la paloma vino sobre el Cordero. O sea, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces, símbolo de Jesús, el Cordero, y símbolo del Espíritu Santo, la paloma. O sea, en el bautismo, cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús, vino la paloma sobre el Cordero. Ahora, una señal profética que se le había dado a Juan el Bautista es la siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 32. Juan 1, 32. Y dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No solamente que la paloma descienda sobre el Cordero, sino que la paloma, no solamente que la paloma descienda sobre el Cordero, sino que la paloma permanezca, ¿sí? Repose, o sea, se quede sobre el Cordero. ¿Qué tan fácil es que una paloma venga y se me pare en el hombro o en la cabeza, y no solo que se me pare en el hombro o en la cabeza, sino que se quede ahí permanentemente? ¿Qué tan fácil es? Estamos hallando las claves de esa unción. Ojo, el versículo 33 dice, y yo no le conocía, o sea, el versículo que sigue, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Señal profética que se le da a Juan el Bautista. Usted va a ir a bautizar al pueblo y va a llegar un momento en donde usted va a tener una visión. Usted va a ver al Espíritu de Dios que desciende en forma corporal como de paloma, va a descender sobre alguien y se va a quedar sobre ese alguien. Cuando usted vea eso, la persona sobre la cual reposa el Espíritu Santo permanentemente, ese es él, el símbolo, ese es él, no. ¿Cuál es el símbolo? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice versículo 33, él será el que bautiza con el Espíritu Santo. Hablamos de Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Lo cree? Como el sanador de todas nuestras enfermedades. ¿Lo cree? Como nuestro libertador. ¿Lo cree? Como nuestra paz. ¿Lo cree? Como nuestro defensor. ¿Lo cree? Pero que poco hablamos del Señor Jesucristo como el bautizador. Y como hablamos tan poco del Señor Jesucristo como el bautizador, por eso usted ve tan poca gente bautizada con el Espíritu Santo. Porque en la medida de la predicación, asimismo es la demostración. Cuando encontramos una iglesia sin poder, es porque no se está predicando lo relacionado con ese poder. Y ese poder se desprende, es de una obra que solamente el Señor Jesucristo puede hacer. El bautismo con el Espíritu Santo. Yo a usted no lo puedo bautizar con el Espíritu Santo y usted no me puede bautizar con el Espíritu Santo. El único que bautiza con el Espíritu Santo
Es decir, el bautizador con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Por eso dijo él claramente en el último y gran día de la fiesta, creo que ese versículo todo el mundo se lo sabe, Juan capítulo 7, versículo 37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué a él? ¿Por qué no dice vaya algún cristiano, vaya algún pastor, vaya algún evangelista, vaya algún maestro bíblico? ¿Por qué dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Porque Él es el único que puede bautizar con ese Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos de acuerdo con eso. Muy bien, siguiente. Después de eso, Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Lucas 4, 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mire el orden de los factores. Primer punto, Cristo es revelado como el Cordero. Segundo punto, el Espíritu Santo es revelado como una paloma. Tercer punto, la paloma viene, solamente voy a mirar para allá. La paloma viene sobre el Cordero y se queda sobre el Cordero. Ok, a continuación, ya pasando por la tentación en el desierto, a continuación, el punto que sigue en Lucas capítulo 4, versículo 14, es que Jesucristo vuelve en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Vuelve en el poder del Espíritu. El Señor comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente ¿cuántos años? 30. Y antes de eso, no hay evidencia bíblica, mis queridos hermanos ortodoxos. No hay evidencia bíblica antes de los 30 años, no hay evidencia de que las demostraciones del Espíritu, de que las manifestaciones del Espíritu o de que el poder del Espíritu se haya manifestado en su vida para hacerle bien a otra persona o sanar enfermedades o echar fuera demonios. Solamente a partir del momento en que comienza su ministerio. ¿Y cuándo comienza su ministerio? Alguno dirá cuando comenzó a predicar, no antes. Ah, la tentación en el desierto, no señor, antes. Ah, el bautismo en aguas, sí, porque ahí es cuando se da una unión. Ahí es cuando se crea una relación, la relación entre dos personas. ¿Cuáles son las dos personas? El Espíritu Santo y el Señor Jesús. Relación entre dos símbolos. ¿Cuáles son los dos símbolos? La paloma y el cordero. Cuando se inicia la relación entre la paloma y el cordero y permanece, o sea, es una relación permanente, ahí es cuando se cumple lo de Lucas 4:14, que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volver en el poder del Espíritu quiere decir que ahí comienza lo bueno. ¿Por qué digo ahí comienza lo bueno? Porque si ya Jesús está en Galilea y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, eso quiere decir que ahí es donde inician ¿qué? Los milagros. Ahí es donde arrancan ¿qué? Las sanidades. Ahí es donde inician ¿qué? Las liberaciones. Ahí es donde inician ¿qué? Las manifestaciones del Espíritu. Ahí es donde se desatan o se liberan ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. Ahí es donde comienza lo bueno. O sea que lo bueno en la vida de un cristiano a nivel ministerial comienza cuando el cristiano entiende las claves para andar en el poder del Espíritu Santo. Ahí es cuando comienza lo bueno. Ahí es cuando usted no solamente da palabrita, da clase, da sermón. Ahí es cuando usted no solamente es un orador. Ahí es cuando su predicación o su enseñanza está respaldada por el fuego de Dios, que es lo que todos buscamos. De lo contrario, repito, me devuelvo, seríamos muy buenos oradores, unos sermones impresionantes, nos bajamos una dogmática tremenda, pero ya está ahí. ¿Y qué? No, muy chévere, muy interesante, pero ¿y? El apóstol Pablo era muy buen predicador, pero también era un muy buen manifestador de la presencia de Dios, que es lo que todos necesitamos. Y en el mismo Lucas 4 versículos después, estamos en el 14, o sea, el 18, el Señor explica algo relacionado con respecto a la unción. Y lo relacionado con respecto a la unción dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí.
Sí, es cierto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el bautismo en las aguas. Muy bien. Cuando la paloma vino, ¿sobre quién? Sobre el cordero y, muy bien, y permaneció ahí. Ok, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, coma, por cuanto me ha ungido. Ay, mire la clave que recibimos ahí. O sea que la clave de la unción consiste en que la paloma venga sobre el cordero y se quede sobre el cordero. A ver quién lo está entendiendo. ¿Sí? O sea que la clave de la unción consiste en que la paloma venga sobre el cristiano y se quede sobre el cristiano. Esa es la clave de la unción. Y esa es la clave de volver en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la clave al mismo tiempo de ser investido de poder de lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y esa es la clave de recibir el poder de Dios para ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces usted le llega una literatura, lee unos libros y escucha unos sermones que le voy a dar 147 claves para recibir la unción. 147 claves para recibir la unción. No puedo con una clave. Ahora, ¿cómo hago con 147 claves para recibir la unción? O le hablan a uno de las 47 unciones. 47 unciones. Estoy bregando con una, tratando de encontrar la clave a una, como para encontrar la clave a las otras 46. Y el Señor Jesucristo no la pone tan difícil. El Señor Jesucristo lo que dice es, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. En otra versión, esa es la clave del por qué estoy ungido. O esa es la clave de mi unción. ¿Cuál es la clave de mi unción? Que el Espíritu está sobre mí. O sea que la paloma está sobre el cordero. Y a continuación, lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Para. Recuerde que el ¿para qué lo va a hacer? Revela propósito. Entonces se une no solamente el llamado, más la misión, más la visión, sino que se une el propósito más el recurso que es la unción. Y entonces dice, por cuanto me ha ungido ¿para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Ahora dice, les puede dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? ¿En qué consisten las buenas nuevas? En lo siguiente, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No se nos queda solamente en el discurso. El Señor vino para sanar a los quebrantados de corazón, hermano. Y el Señor quiere que usted esté sano de corazón por estas 3 razones. Y le voy a dar 7 tips para estar sano de corazón. El Señor Jesucristo nunca predicó esa clase de sermones. El Señor Jesucristo hablaba de la sanidad del corazón, de sanar a los quebrantados de corazón, y el Espíritu de Dios se manifestaba y sanaba a los quebrantados de corazón. ¿Era así o no era así? Una mujer quebrantada de corazón sorprendida en el mismo acto de adulterio. La trajeron desnuda. El Señor, por respeto, escribía con su dedo en tierra, no levantaba la mirada. Cuando el Señor venció con argumentos del Espíritu Santo, a todos los contradictores se fueron. El Señor quedó con la mujer y le dijo, ¿y los que te perseguían, dónde estás? ¿Dónde están? Ella dijo, se fueron. El Señor responde, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y la mujer fue liberada y fue sanada en su corazón. ¿Quién la sanó? El Espíritu de Dios. ¿Después de qué? Después de que Cristo le habló. ¿Eso qué es? Eso es unción. Mientras que yo esté hablando y el Espíritu de Dios no se manifieste, ahí no hay unción, ahí hay bonita oratoria, ahí hay bonita ortodoxia, ahí hay bonita homilética, ahí hay bonita hermenéutica, ahí hay bonita exégesis, pero ¿y la unción? Ahí no dice, pero usted podrá ser mi testigo cuando se llene de hermenéutica, exégesis, homilética, apologética y oratoria, cosas que amo, que he estudiado, que tengo tomos así de completos, que me los he devorado, que respeto, que me gusta una buena predicación, que me encanta un buen sermón, pero que tengo que reconocer como creyente en la Biblia que eso no es suficiente para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Y a continuación dice, y vista a los ciegos. Cuando el Señor hablaba de darle vista a los ciegos, que los dejaba con 21 tips para mejorar la córnea y la retina. O cuando el Señor hablaba de darle vista a los ciegos, ¿qué pasaba a continuación? Los sanaba. Cuando el Señor hablaba de sanidad, ¿qué pasaba con los paralíticos? Y con los cojos, y con los mancos, y con los sordos, y con los esquizofrénicos, con los lunáticos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que eso pasaba? Y no solamente pasaba, sino que el Espíritu de Dios quiere que todas esas cosas que quizás han quedado en el olvido de la bonita ortodoxia
se hagan presentes en este tiempo, que es cuando usted y yo la necesitamos aquí. ¿O es que en nuestro tiempo ya no hay enfermos? En nuestro tiempo ya no hay sordos. En nuestro tiempo ya no hay ciegos. No es que en este tiempo ya no hay paralíticos. No, en este tiempo ya no hay esquizofrénicos y ya no hay endemoniados. O sea, en este tiempo ya no necesitamos del Espíritu Santo. ¿Será cierto eso? Yo creo que es cuando más necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero por supuesto, muy bien. A continuación dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando el Señor Jesucristo entraba a las sinagogas, por ejemplo, un día entró a una sinagoga de Nazaret, había un hombre que tenía un espíritu inmundo y el espíritu inmundo chilló, no aguantó, no resistió. El Señor ni siquiera comenzó a hablar, ni siquiera estaba hablando, no estaba reprendiendo, no estaba haciendo guerra espiritual. El Señor solamente entró a la sinagoga y dice que el demonio que estaba dentro del endemoniado chilló y dijo: Jesús, hijo de David, yo sé quién eres, el Santo de Dios, has venido acá para destruirnos. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo le corría a Jesús, le temía a Jesús. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? ¿Qué es lo que pudre el yugo? ¿Por causa de qué? Usted conoce el versículo. Y el yugo se pudrirá ¿a causa de qué? A causa de la unción. Sin unción no hay yugo que se pudra. Sin unción el yugo sigue siendo yugo. Sin unción imponemos las manos sobre los enfermos y siguen enfermos o se mueren. Pero el Señor Jesucristo, siempre que reprendía se iban, siempre que imponía las manos se sanaban, siempre que ordenaba que las cosas pasaran, las cosas pasaban. ¿Por causa de qué? Por causa de la unción. Entonces acabamos de descubrir una clave. Y la clave es la relación entre la paloma y el cordero, estaba yo diciendo. Y no solamente que inicie una relación entre la paloma y el cordero, sino que esa relación se mantenga. O sea, que se quede. O sea, es una relación no intermitente. Entremos en detalles. Primer símbolo de la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la paloma. Y primer símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, también la paloma. Sorprendentemente. ¿En qué versículo? En un versículo en el que no se menciona una paloma, pero que se sobreentiende para los hermanos dogmáticos. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice la última parte del versículo. Léalo completo. El versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. En el hebreo es un término que indica revolotear. Y no hay ningún otro símbolo relacionado con el Espíritu Santo que nos sirva para hablar de un revolotear. O hable del símbolo del fuego. El fuego revoloteaba sobre las aguas. No nos sirve. Hable del símbolo del candelabro. El candelabro revoloteaba. No nos sirve. Hable del símbolo del aceite. El aceite revoloteaba. No nos sirve. Hable del símbolo del vino. El vino revoloteaba. No, el único símbolo que nos sirve para hablar de algo que revolotea. Es más, el término en el hebreo no solamente revolotear, sino incubar. Y incubar lo que se hace a los huevos. ¿Sí? Incubar. Entonces se está refiriendo al Espíritu de Dios que revolotea, pero como una paloma. Entonces, símbolo del Espíritu Santo. Primer símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la paloma. Y primer símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la paloma. Y ahí está la paloma, el símbolo del Espíritu Santo en Génesis 1:2, lidiando con tres factores. Primero, desorden. Segundo, vacío. Y tercero, tinieblas. Lo sorprendente es lo que ocurre en el resto del capítulo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios con el desorden? Lo contrario, lo ordena. ¿Qué hace el Espíritu de Dios con el vacío? Lo llena. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios con las tinieblas? Las cambia por luz. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el caso del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo no tenía ningún área de su vida ni en desorden, ni vacía, ni en tinieblas. Pero ¿cuál era la misión del Señor Jesucristo de ahí en adelante, a partir del momento de iniciar su ministerio? Él tenía que lidiar con el desorden nuestro. Jesús tenía que lidiar con el vacío nuestro y tenía que lidiar con las tinieblas nuestras. Y para eso necesitaba ¿qué? Necesitaba
la unción del Espíritu Santo. Ahora, usted tiene que lidiar con las tinieblas, tiene que lidiar con el desorden y tiene que lidiar con el vacío. ¿Es así o no es así? El desorden propio, el vacío propio y las tinieblas propias. Y aparte de eso, como le está sirviendo a Jesucristo, usted tiene que lidiar con el desorden de otros, con el vacío de otros y con las tinieblas de otros. Tiene que ir a ministrar en esos terrenos. Nosotros queremos ir a ministrar donde todo está ordenado, pues ahí usted no es necesario. Queremos ir a ministrar donde todo está lleno, pues ahí usted no es necesario. Queremos ir a ministrar donde todo es luz, ahí usted no es necesario. Dios lo llamó a usted para que se meta donde está el desorden, donde está el vacío y donde están las tinieblas. Allí es donde usted tiene que estar. Ahora, cuando hablamos de desorden, vacío y tinieblas, esos son los distintivos ¿de quién? Desorden, vacío y tinieblas. ¿Son los distintivos de quién? De Satanás. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Desorden, vacío y tinieblas. Usted fue llamado para infiltrarse en el reino de las tinieblas y desbaratarlo desde adentro. Para eso fue llamado usted. Sí. Pero esa tarea, como es una tarea de infiltración en el reino de las tinieblas, donde hay tinieblas, donde hay desorden y donde hay vacío, usted no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Porque si usted se mete por allá en sus propias fuerzas, usted será un soldado caído. ¿Me lo está entendiendo? Caído. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, todavía no. Hasta que no sean investidos de poder de lo alto. O sea, solamente el poder del Espíritu Santo, y realmente usted lo encuentra en el ministerio del Señor Jesucristo. Y en Génesis capítulo 1 es capaz de cambiar el desorden por orden, el vacío por llenura y las tinieblas por luz. Qué maravilla está ahí, ¿no le parece? O sea que sí se puede o no se puede. Sí, claro. ¿Dónde dice que se puede? Pues la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza. Complete, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, que no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Eso, con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es que usted en sus fuerzas no puede enfrentar y vencer al diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el Hijo de Dios, con el poder de quien lo hizo, y literalmente aplastó al diablo. ¿Y qué es lo que se espera de usted y de mí, de nosotros? Romanos 16:20, que aplastemos al diablo, que el diablo esté debajo de nuestros pies. Romanos 16:20 ahí aparece, mire, 1, 2, 3, ahí está. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, pero haciendo uso de los pies de quién. Pero haciendo uso de los pies de quién. Pero diga los míos. Pero haciendo uso de los pies de quién. Los míos. Muy bien. Pero para eso alguien tiene que estar sobre usted. El Espíritu Santo. Para eso la paloma debe estar sobre usted, ¿no es cierto? Y usted debe convertirse entonces, porque la paloma no desciende sobre cualquiera, solamente desciende sobre un cordero. O sea, alguien que tenga el carácter de un cordero. Ay, aquí me comienza a doler, el carácter de un cordero. El Espíritu de Dios no desciende sobre las cabras. ¿Cuántas cabras hay en este lugar? Brinconas, desobedientes, no se congregan, no oran, no ayunan, no se disipulan, no sirven, son estorbo en la congregación, calientabancas, cabras. Creo que aquí no hay ninguna, ¿cierto? El Espíritu de Dios no desciende sobre las cabras. El Espíritu de Dios desciende sobre los corderos. Solamente sobre los corderos. Ok. Me queda tiempo todavía, pero ahora me están mirando. Ahora miren. ¿Qué es lo que hace que una paloma descienda sobre un cordero y se quede sobre el cordero? Estábamos diciendo el carácter del cordero. Porque es que si la paloma desciende sobre una cabra, ¿qué hace la cabra? ¿Y qué termina pasando con la paloma? Imagínenselo. O si la paloma desciende sobre un cerdo,
o sobre un perro. Es que me acuerdo del versículo, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodazal. Y así es el necio que repite su necedad. Eso dice tanto el texto del Evangelio como el texto del Proverbio. Pero si la paloma descendiera sobre un perro, o sobre un cerdo, o sobre una cabra, ¿qué haría el cerdo, el perro, la cabra y qué pasaría con la paloma? ¿Por qué no permanece? Porque la cabra inmediatamente, por su naturaleza de cabra, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a brincar. Ah, lo está haciendo, lo está dramatizando, dramatízalo muy bien. Sí, es que está haciendo así. Pues lo está dramatizando, está brincando para un lado y para el otro. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que se me paró en la cabeza? ¿Qué fue lo que se me paró en el hombro? Igual un perro, ¿qué haría el perro? Se la come. No, se la come, muy bien, excelente. ¿Qué haría un cerdo? ¿Qué haría un cerdo? Muy bien. Pero si la paloma desciende sobre un cordero, por su carácter de cordero, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Excelente. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a él? Dice, aprendan de mí, que es que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que dice el texto en el libro de Isaías capítulo 53? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. O sea, se requiere una personalidad, un temperamento, un carácter que sea semejante al de un cordero. Descríbamelo. Manso, humilde, compasivo. Ahora, si yo le digo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿acaso no son los rasgos distintivos de la personalidad de un cordero? Mire, viene la paloma sobre el cordero y el cordero se queda tranquilito, se queda mansito, no se espanta, no se asusta, y al no asustarse, la paloma permanece. ¿Por qué? Analiza el carácter de la paloma, la personalidad de la paloma. Una paloma es un animal sumamente sensible, excelente. Mire, hay un libro de un teólogo muy equilibrado en sus puntos de vista que se llama Robert Kendall. El hombre durante 25 años estuvo siendo discipulado al lado de un hombre considerado el mayor predicador del siglo XX, como lo fue el señor Martin Lloyd-Jones, en Londres, Inglaterra, en la capilla de Westminster. Y este hombre, discipulado ahí, escribió un libro que se llama La sensibilidad del espíritu. La sensibilidad del espíritu. Cualquiera que lea ese título dirá la sensibilidad del espíritu, o sea, la sensibilidad espiritual, o sea, la sensibilidad del cristiano. No, ese libro no trata de eso. El libro no trata de la sensibilidad del cristiano. El libro trata de la sensibilidad del Espíritu Santo. Es más, él iba a poner como título la hipersensibilidad del Espíritu Santo, pero la casa editorial no lo dejó porque dijo, ese título se puede estar malentendiendo. Pero estoy totalmente de acuerdo con la argumentación de que al compararse el Espíritu de Dios con una paloma, lo que está indicando es que la paloma es sumamente, lo estaba diciendo muy bien, sumamente sensible. ¿Y qué sensible? Al extremo de la hipersensibilidad. De tal manera que usted conoce el versículo de Efesios 4:30 que dice, no contristéis. Y eso de contristar, ¿qué quiere decir? Entristecer, eso de contristar, ¿qué quiere decir? Dice atormentar emocionalmente, desde la definición del griego. ¿El Espíritu de Dios puede ser atormentado emocionalmente? Sí. ¿El Espíritu de Dios puede ser contristado? Sí. ¿Por qué? Por su personalidad. El Espíritu de Dios es sensible. Es más, concuerdo totalmente, entiéndase bien lo que voy a decir, que el Espíritu de Dios es hipersensible en el sentido de que es muy, pero muy sensible. De modo que como paloma muy sensible, solamente puede descender y posar y reposar y quedarse ahí siempre y cuando sobre quien repose sea un cordero. O sea, alguien que no la asuste, alguien que no la hiera, que no la ofenda. El texto de Efesios 4:30, ¿lo proyectamos? Sí, muy bien. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
La mayoría de los cristianos leemos hasta ahí. Y dice, la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, sí, pero después viene la parte fea. Y la parte fea, a partir del versículo que sigue, dice, quítense de vosotros, o sea, todo lo que pudiese contristar al Espíritu. Todo lo que pudiese alterar la sensibilidad del Espíritu Santo o la hipersensibilidad del Espíritu Santo. Cosas como, por ejemplo, amargura. ¿Cuántos amargados hay en este lugar? Porque mientras que yo continúe con esa amargura, la paloma no puede reposar sobre su vida. ¿Por qué no? Porque la paloma solamente reposa y se queda sobre el cordero, aquel que tenga un carácter de cordero. ¿Cuándo vio a Jesucristo amargado? Nunca. La amargura hace que la paloma extienda sus alas y, como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía, la unción venía, hacía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, la unción descendió sobre Gedeón y Gedeón fue y acabó con los madianitas. Y después de eso la unción se retiró. El Espíritu de Dios vino en su unción sobre Sansón y Sansón venció a los filisteos y después de eso la unción se fue. La unción se retiró, la unción se quitó. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento la unción venía y se iba? ¿Por qué no se quedaba? ¿Por qué la paloma viene, obra durante un rato, durante un momento, durante un periodo de tiempo y se va en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenían pero muy bien, excelente, pues porque no tenían el carácter de Cristo. Porque para que la paloma repose y se quede hay que tener el carácter del cordero. ¿Quién es el cordero? Pues Cristo. Y en el Antiguo Testamento eso usted no lo ve. ¿Cuál carácter de Cristo en el Antiguo Testamento? Si para tener el carácter de Cristo usted tuvo que haber nacido de nuevo. Usted tiene que ser bautizado en Cristo, justificado, lavado por la sangre. Tiene que haber entendido la expiación, la propiciación, la justificación, la santificación, la glorificación y todas esas materias de la soteriología. Para todos los hermanos que tomaron la soteriología. Pero en el Antiguo Testamento de eso no se habla, de eso se habla en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? Por eso solamente hasta que aparece el Señor Jesucristo, usted encuentra que el Espíritu de Dios viene, obrará un milagro y se irá, porque ya nos tienen acostumbrados a eso en el Antiguo Testamento. No, sorprendentemente, cuando Cristo fue bautizado en las aguas, el Espíritu de Dios vino, ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Reposaba sobre una persona, ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Oraba milagros a través de la persona, ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Pero se quedaba sobre la persona, eso no lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Y nos enseña Jesús entonces, mire, si quieren saber, conocer la clave de la unción, la clave del poder, la clave de los milagros, la clave de las señales, es fácil, es la siguiente. La paloma es súper sensible y solamente desciende y se queda permanentemente sobre una persona que tenga el carácter de un cordero, que tenga el carácter de Cristo forjado en su vida, que tenga esa mansedumbre y esa humildad, que no sea un amargado. Ahí aparecerá. 1, 2, 3. Ya me estoy amargando. Quítese de vosotros toda amargura. Y a continuación enojo. ¿Cuántos enojones hay aquí? Mire, la amargura hace que la paloma, ayúdeme, usted ya lo entendió. La amargura hace que la paloma, o sea, en la unción, que la unción, no. El enojo hace que la unción, chao. ¿Por qué? Por la ultrasensibilidad, hipersensibilidad de la persona que es la causante de la unción, que es la persona del Espíritu Santo. Ahora, ira, rabia al extremo, pero que mejor dicho, que tire la puerta, que tire la ventana, que tire la silla, que lance la silla. ¿Quién? ¿Hay alguno aquí? Mire lo que está viendo, la mata. A continuación, gritería. ¿Algún gritón acá? ¿Alguna gritona aquí? Ahora, analícelo usted, por favor. Mire, tenemos aquí una paloma, y de repente yo pego un grito. Dígame qué pasa con la paloma. Es que ¿para qué son los símbolos en la Sagrada Escritura? Los símbolos en la Sagrada Escritura es para que usted los mire y para que usted los considere. ¿Acaso el Señor, hablando de las aves del cielo, no dijo, mirad las aves del cielo?
Para entender la provisión de Dios, el Señor me puso a mirar pájaros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a mirar pájaros tratando de discernir cómo es que Dios le provee a su propia vida? Con respecto a la manera como Dios nos viste y atiende nuestras necesidades, el Señor me mandó a considerar los lirios del campo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a mirar flores? No aplastarlas, a mirarlas y a analizar y a discernir. Esta es la manera como Dios provee para mis necesidades. Ahora, si el Señor habla del Espíritu Santo, cuyo símbolo es una paloma, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con eso? Pues mirarlo, discernirlo, considerarlo, analizarlo, entenderlo y hacerle la aplicación a mi propia vida. Porque si no le hago la aplicación, entonces, mi estimado hermano ortodoxo, ¿dónde está la exégesis del asunto? Ahora, a continuación, dice maledicencia. Los que se la pasan maldiciendo por todo. Cosas que hacen que la paloma, cosas que hacen que la unción se vaya, no se quede. Luego se va. A mí me enseñaron que a partir del bautismo en Cristo, a partir del momento del nuevo nacimiento, yo ya tenía toda la unción que yo necesito. Ah, sí, tiene toda la unción. Entonces, ¿dónde están los muertos resucitados? ¿Y dónde están los ciegos viendo? ¿Y dónde están los paralíticos levantándose de las sillas de ruedas? ¿Y dónde están los endemoniados liberados? ¿Y dónde están las señales? ¿Y dónde está la manifestación de los dones del Espíritu Santo? ¿Sí se da cuenta que a esas ortodoxias les falta algo? O sea, esas sí no son ortodoxias derechitas, esas son ortodoxias defectuosas. Y después dice, y toda malicia, cualquier cosa que esté en su vida, que usted vea que puede estar haciendo que la unción abra las alas y levante el vuelo, usted debe renunciar a eso inmediatamente. De lo contrario, usted nunca verá en su propia vida la manifestación del poder de Dios, ni para usted, ni a través suyo hacia la vida de los demás. ¿Alguien considera aquí que necesita renunciar a alguien, pero no venga aquí en emoción? No. ¿Alguien considera que debe renunciar a algo porque es que eso está haciendo que el poder de Dios, que la unción de Dios, que solamente puede ser que sepa el Espíritu de Dios y usted, nadie más lo sabe, que son cosas que hacemos nosotros en lo secreto, la mayoría de esas cosas, pero que usted dice esa es realmente la piedra en el camino y es lo que está estorbando y lo que está obstaculizando que Dios se pueda manifestar en mi propia vida? ¿Ha experimentado usted la presencia de Dios? Sí, pero ¿por qué no se queda? ¿Ha experimentado usted la unción del Espíritu? Sí, pero ¿por qué no se queda? Y no estoy hablando de la persona del Espíritu, porque la persona está dentro suyo y esa no se va. Estoy hablando de la investidura de poder. Estoy hablando de la unción. A que ninguno se me asuste con mi terminología. No es que el Espíritu de Dios se vaya, no, el Espíritu de Dios permanece. Lamentablemente permanece en el estado de contristado. O sea, convivo con alguien y lo tengo triste. Convivo con alguien y le estoy haciendo la vida a cuadritos. Como cuando la esposa se queja del esposo y dice, tú me desgraciaste la vida, porque yo me casé contigo supuestamente para ser feliz y soy la más amargada de todas. Algo así, pero la cuestión es que en el caso suyo usted convive con su esposa, pero en el caso del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios vive dentro. Usted le deja de ver la carota a su esposo durante parte del día y ahí usted dice, gloria a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios deja de estar conviviendo íntimamente conmigo, tan sensible como una paloma. Hagamos una oración, pongámonos de pie, por favor. Bendito Dios, bendito Dios. Comience a orar, por favor. Le pedí, póngase de pie y hagamos. No espere que yo ore solamente. Oremos. Oremos. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La paloma le anhela. La paloma le anhela. Y la paloma está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, su presencia. Y ese Espíritu de Dios quiere posar sobre usted, venir sobre usted, pero quiere quedarse sobre usted. Y cae usted en cuenta de que hay cosas que sacan volando a la paloma, que sacan corriendo la unción, que interfieren, que estorban la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida.
Así que bendito Espíritu Santo, bendito Dios, ya que solamente tú puedes producir en nosotros la convicción de pecado, Señor. Porque no es solamente pasar al frente aquí, pasar al altar en emoción, Señor Dios, para decirte si en algo te he ofendido en términos generales, Señor Dios, sino ser convencido verdaderamente, Señor, de la falta de respeto de nosotros hacia ti, del pecado nuestro hacia ti al contristarte, Señor. El afectar, Señor Dios, tus emociones, tu corazón, tus sentimientos, siendo esa persona de la Trinidad tan sensible, tan ultrasensible, y nosotros, Señor Dios, con nuestra carnalidad, nosotros con nuestra ira, con nuestra gritería, con nuestra maledicencia, nosotros, Señor Dios, con nuestras perversidades, nosotros con las obras de nuestra carne. Lo único que hemos hecho, Señor Dios, es mantenerte en términos de unción y en términos de poder al margen de nosotros, Señor. Nosotros te necesitamos, mi Dios. Y dígale conmigo: yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Santo Espíritu. Y sé que no reposa, Señor Dios, sobre alguien que no tenga el carácter del Cordero, el carácter del Señor Jesucristo. Por eso, mi Dios, yo te quiero rogar: quita de mí el carácter de la cabra. Quita ese carácter, Señor Dios, que te espanta, mi Dios, que te saca corriendo, que te saca volando. Eso que impide que me puedas usar. Eso que impide, Señor, que a través de mi vida las buenas nuevas sean predicadas, los ciegos reciban la vista, los paralíticos reciban su salud, Señor, los endemoniados reciban su libertad. Bendito Dios, Santo Dios, te invoco, Santo Espíritu de Dios. Te invoco sobre cada persona aquí presente, bendito Señor. Ven, Santo Espíritu, y posa. Ven, desciende, Señor, y derrámate, Señor, sobre cada persona aquí. Ven, Señor bendito. Y en la medida en que eso va pasando, yo te pido perdón. Y en la medida en que vas viniendo sobre mi vida, yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mi suciedad. Te pido perdón, Señor Dios, por mi carnalidad. Te pido perdón, mi Dios, por mi cochinada, por mi contaminación, por mi mente contaminada, por mi corazón contaminado, por mis palabras contaminadas con las cosas de este mundo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Santo Dios. Ven sobre tu pueblo, Señor, te invoco. Ven sobre tus siervos y sobre tus siervas, yo te invoco, Señor. Derrama tu gloria en este lugar, Señor. Espíritu, ven, Señor. No deje de decirle: ven, Señor. No deje de pedirle perdón y decirle: perdóname. Ven, Señor. Manifiesta tu poder, bendito Dios. Manifiesta tu poder, bendito Dios. Manifiesta tu presencia, bendito Dios. Llena tus siervos, llena tus siervas, bendito Dios. Que la paloma venga sobre el Cordero. Desciende, paloma santa. Sobre cada cordero en este lugar, ven, Señor. Ven sobre cada cordero. Ven sobre cada cordero, bendito Dios. Ven sobre cada hermano que se rinde, que se doblega, que se pone sumiso, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu.
pastores, por favor. A los pastores les quiero pedir que vengan y oren por los corderos. Pastores, vengan y oren por los corderos. Usted que es pastor, que tiene un ministerio, usted que se encarga de la predicación entre semana, los domingos, usted que tiene un pueblo a su cargo, venga. Busque los corderos en este lugar. Ponga las manos sobre los corderos y pídale al Espíritu de Dios que repose sobre ese cordero. Ore por estos corderos. Busque los corderos y ore, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Bendito Dios. Que la paloma venga sobre cada cordero, Señor. Que tu poder se manifieste. Que recibamos en esta tarde una investidura del poder de tu Espíritu, Señor. Que el Dios que ha prometido manifestarse se manifieste. Que el Dios que ha prometido demostrar demuestre. Que el Dios que ha prometido empoderar, capacitar con poder, manifestar los dones, se manifiesta en este lugar. Ven, Dios, ven, Señor, ven sobre tu pueblo. Manifiesta tu poder sobre cada cordero, Señor, sobre cada miembro de tu redil, Señor Santísimo. Ore, pastor, ore, ministro, ponga sus manos sobre ese cordero. Ore fuerte por ese cordero. Provoque ese derramamiento con su oración. Provoque ese derramamiento con su declaración. Provoque ese derramamiento con sus palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, ven Espíritu. Ven Espíritu. Unánimes juntos, pidiendo todos lo mismo. No pida otra cosa, solamente pida que la paloma venga. Solamente pida que la paloma repose sobre. No pida otra cosa, unánimes juntos. Solamente pida esa manifestación. Solamente pide esa investidura. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Manifiesta tu gloria en este lugar, Señor. Nosotros te necesitamos. Nosotros te anhelamos. Somos tu pueblo, ovejas de tu prado, Señor, corderos de tu redil. Desciende sobre tu pueblo, Señor. Más, Señor, más de tu espíritu, más de tu poder, más de tu gloria, Señor, en este lugar. Busque un cordero y ore por él. Busque un cordero y ore por ese cordero. Oh, bendito Dios, manifiesta tu poder, Señor Dios. Manifiesta tu poder aquí, Señor.
Señor. Desciende como fuego. Más, mi Dios, más de tu espíritu, Señor. Más de tu poder, Señor. Lléname de fuego. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Como el Pentecostés. Lléname de nuevo. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dile al Señor: desciende como fuego. Vamos a darle la invitación. Vamos, porque solamente de esa manera tú y yo podemos derrotar al enemigo.